Hermanos, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Creo que todo el equipo que viene de Los Ángeles está muy contento de pasar tiempo con ustedes, de conocerles, de servirles, de amarles en el Señor y de, como parte de los objetivos que tenemos, embellecer la casa de Dios y ministrarles en las oportunidades que el Señor nos dé. Como comentaba Steven, somos un grupo de 5 hermanos que el Señor ha determinado que vinieran este año a ministrarles. 2 de ellos están por llegar. Isael está con nosotros también. Pero estamos bien agradecidos con el liderazgo de esta iglesia, Fernando, los pastores, ancianos, de que hayan tenido la amabilidad de invitarnos hoy para ministrarles y para pasar tiempo con ustedes. Esta mañana, hermanos, si Dios permite, vamos a invertir un poco de tiempo en un pasaje hermoso de la Biblia, como muchos de ellos, como todos de ellos más bien. Este pasaje en el que vamos a invertir un poco de tiempo esta mañana nos presenta un ejemplo para todos, para todo creyente acerca de el servicio a nuestra iglesia. Y esto viene muy acorde por el hecho de que en esta ocasión somos nosotros, su servidor, los que estamos ministrándoles, pero este pasaje tiene el objetivo de animarnos a todos a buscar esas oportunidades que el Señor nos da para servirle a su iglesia, para ejercer los unos a los otros. Y me gustaría que pensáramos un poco esta mañana acerca de dónde estamos parados nosotros en cuestión de nuestra iglesia local, en cuestión de nuestros dones, cómo es que estamos ejerciendo esos dones que Dios nos da, de qué forma estamos desarrollándolos y de qué forma estamos desarrollando a nuestros hermanos en nuestra iglesia local a través de esos dones. El ejemplo que tenemos en la Biblia, el ejemplo de Cristo como el modelo a seguir en el servicio, es donde vamos a estar estudiando esta mañana. Muchos pensarán, oye, pero ¿no será muy difícil imitar a Cristo? Es imposible imitar a Cristo, hermanos. Es imposible hacer lo que Él hizo sin el Espíritu Santo en nosotros. Lo que veremos esta mañana es que hemos sido capacitados a través del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros para poder desarrollar esos dones y para poder servir a Dios como es que Él nos lo demanda. Entonces, si bien es cierto, podrá parecer una tarea imposible imitar el ejemplo de Cristo, este pasaje nos anima a esforzarnos para reflejar esas virtudes de Cristo. O en palabras de Pedro, ¿verdad? En 1 Pedro 2:9, Pedro nos invita, nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta mañana vamos a enfocarnos en la carta del apóstol Pablo, la epístola a los Filipenses. Vamos a estar en los pasajes del capítulo 2, versículos 3 al 8. Vamos a estar ahí revisando un poquito ese ejemplo de Cristo, ese ejemplo que nos invita a seguir, ese ejemplo que debemos de tener claro cómo es que se ve para poder imitarlo. Y yo creo que sería bueno tener un contexto apropiado de la epístola. Esta epístola a los Filipenses,
que, como bien sabemos, Pablo la escribió, está compuesta de diferentes doctrinas, de diferentes temas, los cuales todos juntos apuntan al núcleo del pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Pero vemos que Pablo empieza, ¿verdad?, con la epístola dirigiéndose a los filipenses con palabras de gratitud, con palabras de ánimo, comienza expresando su agradecimiento por la fidelidad de estos hermanos que lo han apoyado, ¿verdad?, de diferentes formas, a pesar de su encarcelamiento. Él ve que este encarcelamiento en el que se encontraba al escribir esta epístola tiene una oportunidad para el avance del Evangelio. Y vemos ahí, conforme Pablo desarrolla la epístola, que él se está debatiendo entre esa posibilidad de desear ser liberado y también en el ser ejecutado. Él sabía que la vida más allá era mejor que lo que estaba viviendo, pero él también sabía que lo que estaba viviendo en la cárcel era lo mejor que podía pasar para que el Evangelio siguiera su camino. Vemos esa parte. También vemos que en el capítulo 1, versículo 27, él invita a la unidad, ¿verdad? Un tema recurrente, esa exhortación que Pablo, instando a los filipenses a que ejercieran juntos, ¿verdad?, combatieran juntos la fe del Evangelio. Se enfoca mucho Pablo en esta epístola en la supremacía de Cristo. En capítulo 2 vemos que está esa parte, ese pasaje que vamos a estar descubriendo hoy. Pero también vemos que Pablo habla acerca de la justicia por la fe. En el capítulo 3 habla acerca él refuerza la doctrina central de la justificación por la fe. Eso es muy característico de Pablo en sus epístolas. Continuando en capítulo 3 y 4, Pablo habla acerca del gozo en todas las circunstancias. A pesar de las dificultades que vivamos, Pablo siempre enfatiza que el gozo en un cristiano debe estar siempre presente, ¿verdad? Y vemos que ese es un tema recurrente. Pablo menciona la palabra gozo 16 veces en toda la epístola. Entonces es algo que estaba muy presente a la hora de querer escribir esta epístola. Pero vemos que este gozo trasciende circunstancias externas. No es un gozo que es provocado de forma artificial, sino que es algo que tenemos porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Finalmente, otro tema habla acerca de la ciudadanía celestial que tenemos. Pablo en el versículo 3:20 habla de eso que es lo que realmente debemos estar deseando. Si bien es cierto, somos colombianos, somos mexicanos, somos de diferentes nacionalidades, lo que tenemos en común, hermanos, es que somos ciudadanos celestes. Y esa debe ser nuestra visión. Debemos estar enfocados en lo que está arriba y no en lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, todos estos temas que acabo de mencionar están apuntando a este pasaje están anclados en esa verdad descrita en los versículos que vamos a leer en un momento. Y ese pasaje, Filipenses 2, Filipenses 2, versículos del 6 al 11, es algo que muchos teólogos denominan como un himno que la iglesia primitiva repetía constantemente para exaltar a Cristo. Entonces, en este pasaje, veamos cómo Pablo es que nos enseña el ejemplo de Cristo para el servicio en la iglesia. Y esta exhortación que nos da Pablo habla de tener el mismo sentir que Cristo Jesús. Veremos cuál es ese sentir en un momento.
Veremos que ese sentir fue en base a la humildad y el servicio. Y veremos cómo es que Cristo, siendo Dios, se despoja de eso, toma forma de siervo, ¿verdad? Y se humilla hasta la misma muerte en la cruz. Entonces esta mañana los 3 aspectos que desarrollaremos de este pasaje, hermanos, es acerca del amor sacrificial del Señor Jesucristo a los suyos. Y vamos a ver cómo ese amor sacrificial nos invita a imitar el ejemplo de Cristo. El primer punto que veremos es la humildad de Cristo, la veremos en el versículo 5, el servicio desarrolla en el versículo 6 y la obediencia en el versículo 8. Entonces, Filipenses 2, del 5 al 8, será nuestro pasaje esta mañana. Si pueden, hermanos, encontrarlo en sus Biblias. Permítame leer la palabra de Dios. Estamos en Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Así dice la palabra de Dios. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos, hermanos. Padre Santo, esta mañana nos encomendamos a ti, Señor, a ti quien eres el único que puede generar ese deseo nuestro, Señor, de servirte, de adorarte, de animarnos y de buscar esa ayuda mutua, Señor, entre nosotros para tu gloria, Señor. Queremos pedirte esta mañana, Señor, que nos capacites para escuchar tu palabra, Señor, y para extraer, Señor, las verdades que están en ella. Te pido, Señor, que sea tu palabra la que obra en mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes si tenemos un entendimiento inapropiado, Señor, de este pasaje, te pido, Señor, que nos ayudes para animarnos y para conocerte mejor. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir tus verdades. Ayúdanos, Señor, a hacerlas nuestras y a que sean parte de nuestra vida, Señor, que no te veamos igual, que no veamos en vano, Señor, tu sacrificio y la forma en la que un creyente debe desarrollarse, Señor, buscando y aspirando a el ejemplo de tu Hijo, Señor, el ejemplo perfecto de servicio, de humildad y de obediencia, Señor. Padre, te agradezco, Señor, por esta oportunidad que tenemos de leer tu palabra y estudiarla juntos, Señor. Y te pido, Señor, que tomes control, Señor, de este tiempo que tenemos juntos y que ayudes a mis hermanos, Señor, y a todos nosotros, Señor, para apreciarte, apreciar a tu Hijo, apreciar su obra salvadora. Padre, gracias, porque tú eres quien gobierna todo, Señor, y tienes el control de todo lo que sucede, Señor. Y esta mañana, Señor, no es la excepción. Gracias por esta oportunidad de adorarte. Te pido por la palabra esta mañana, Señor. Te pido por la oración en himno, Señor, y la oración en la ofrenda, y la oración en todo sentido, Señor. Te pido que la recibas, Señor, como aroma agradable para ti, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de estar juntos. Gracias porque es alrededor de tu palabra, Señor, que
esto tiene sentido. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes con estas verdades, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Bueno, hermanos, antes de sumergirnos en el texto de lleno, es crucial entender un poco el contexto de esta epístola a los filipenses. Todos sabemos, ¿verdad?, que esta epístola fue escrita por Pablo y nos llega con un contexto e historia muy rica, ¿verdad? Esto es para, más bien empezamos con Filipo, ¿verdad? La ciudad de Filipo es una ciudad que fue fundada por Felipe II de Macedonia. Y vemos que esta ciudad estaba bajo el dominio romano, era una colonia romana. Y esta colonia romana estaba habitada mayormente por personas que habían servido en la milicia romana. Entonces los ciudadanos de Filipo tenían un estatus especial y Roma tenía un cuidado especial de esta ciudad. Entonces imaginen ustedes a militares que ejercieron toda su vida defendiendo a Roma y de repente tienen la oportunidad de vivir en un lugar protegido por Roma y ellos con un estatus de haber servido a este imperio, ¿no? Estas personas que habían sido militares retirados, que vivían ahora en Filipo, contaban con el respeto de los demás, y ese respeto los estaba llevando a ser unas personas orgullosas y dejar que el orgullo les representara. Entonces tenía esa ciudad, tenía ese contexto de que quien te toparas era una persona de respeto, era una persona que estaba orgullosa por haber servido. Entonces, el hecho es que los hermanos de Filipos, de la iglesia de Filipos, estaban siendo contagiados un poco por ese sentir de orgullo, por los actos heroicos o el servicio que habían dado los ex militares que vivían en esta área, ¿verdad? Entonces, estos ciudadanos de Filipos eran fieles, eran leales a Roma y tenían un aprecio muy arraigado en ellos de dar tributo a César, ¿verdad? Y de mostrar un respeto a César. Entonces, Pablo, al comunicar el Evangelio, ellos tienen una lucha acerca de cómo deberían de tomar ese Evangelio. Si deberían de dejar lo que estaban haciendo, cambiar su forma de pensar, o ignorar el Evangelio y seguir buscando la gloria de la vida en base a los méritos propios, ¿verdad?, de ellos mismos. En ese sentido es que Pablo estaba expresando a los filipenses cómo es que debían de reflejar el ejemplo de Cristo y no buscar los méritos propios. Un poquito más acerca de Filipo. Filipo fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Esto lo vemos en Hechos 16. Si quieren, vayamos a ese pasaje brevemente para ver cómo es que esta iglesia fue iniciada. Hechos 16, en la parte final, Hechos 16, 11. Vemos el ejemplo de Lidia. Vemos que se encontraban en Filipos, versículo 12, que era una ciudad principal, provincia de Macedonia, y una colonia. Y dice, aquí narra Lucas, que se quedaron, ¿verdad?, Pablo y él, en aquella ciudad algunos días. Y el sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Entonces ellos habían escuchado que en ese río había
una congregación de creyentes que regularmente se reunían. Y nos pusimos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Continúa el versículo 15, dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad y hospedaos en mi casa. Y bueno, Lidia era persuasiva y persuadió a que se quedaran Pablo y Lucas con ellos. Pero vemos que ese estudio hogareño, o ese estudio en el río más bien, fue el inicio de la iglesia de Filipos. Aparentemente había algo especial en ese lugar, los hermanos, y había una relación cercana con Pablo, y lo vemos también un poquito en la forma en la que Pablo se expresa en su presentación a la epístola. Él se presenta como siervo de Jesucristo, no tanto como apóstol. Entonces eso refleja un poco más la cercanía de Pablo, ¿verdad? Y bueno, disculpen, un poco la humildad de lo que estaba por presentar. Pero regresando a nuestro pasaje, hermanos, en el que veremos la humildad, el servicio y la obediencia, enfoquémonos en el versículo 5 de nuestro pasaje, Filipenses 2, versículo 5, donde la palabra dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Habla de una actitud, de una mentalidad. No quiere decir que es algo que ellos tengan que guardar o que ellos tuvieran, sino que habla de una forma de pensar, de una actitud que fuera apropiada. Denota un poco la forma de pensar de alguien. Entonces lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, es que tuvieran la mentalidad que tuvo Cristo Jesús. Eso es transliterado un poco el versículo 5. Incluye opiniones, valoraciones y propósitos de una persona. Todo eso conlleva la palabra haya en el versículo 5. Y esa es la primera característica del servicio, la humildad con la que Cristo nos ejemplifica. Vemos que Cristo no se aferró nunca a su deidad, sino que se despoja de ella, añadiendo humanidad a la misma. Y eso lo vamos a ver un poquito en el versículo 6. Pero esa es la forma humilde en la que Pablo, dirigiéndose a su audiencia, conociendo que ellos tenían un poco de este orgullo nacionalista, orgullosos de ser ciudadanos romanos, orgullosos de tener un estatus que representaba respeto hacia los demás, les dice que no haya ese sentir. No son sus méritos propios, sino es la humildad. Despójense de eso y sientan o tengan la perspectiva que tenía Cristo. Esta humildad, hermanos, para un cristiano, para un creyente en la iglesia, es vital. Cuando somos humildes, no buscamos nuestros propios intereses, sino los intereses de los demás. Y estamos dispuestos a servir a los demás. Y este servicio no es porque otros merezcan ese servicio, hermanos. No es que paguemos o retribuyamos a través de nuestras acciones, sino es un sentir propio. Así como Cristo dio todo lo que tenía por nosotros, hasta su propia vida, de igual forma nosotros, esa mentalidad es la que nos debe mover a servirnos mutuamente, a ejercer los unos a los otros. ¿Estamos dispuestos a servir a los demás? Debemos estarlo. Y no es porque seamos esclavos, ¿verdad?, de nosotros mismos. Somos esclavos de nuestro Señor, por supuesto, pero entre nosotros hay una hermandad que nos mueve. Hay una hermandad que nos va guiando a tomar decisiones, que nos va guiando a impulsar, a realizar
estas obras, ¿verdad?, que el Señor ha determinado desde antes de la fundación para nosotros. ¿Cómo podemos desarrollar la humildad? Una manera es meditar en esta humildad de Cristo. Cuando pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros, nos damos cuenta de cuán pecadores somos y cuán grande es su amor por nosotros. Y esto, hermano, nos debe de impulsar a que nuestra actitud sea humilde ante Dios y ante los demás, porque no somos nadie. Somos creación de Dios, por supuesto, pero también la Biblia nos categoriza, ¿verdad?, como pulgas, ¿verdad?, como perros, como nada de qué orgullecernos. Somos salvos por gracia de Dios, el mérito es de Él y todo lo que tenemos es por Él. El segundo punto, hermanos, es el servicio. Segundo punto de nuestro tema, de los 3 aspectos del amor sacrificial del Señor Jesucristo a los suyos, a nosotros, que nos invitan a imitar su ejemplo. Vimos la humildad, versículo 5, y el versículo 6 nos habla un poco de el servicio, ¿verdad? ¿Cómo se ve este servicio? Y el pasaje nos dice, versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esto, hermanos, es un paquete completo teológico que vamos a tratar de ver de forma panorámica, pero este pasaje está cargado de teología. Esta es la segunda característica del servicio, pero aquí también vemos ese despojarse, esa palabra, ¿verdad?, kenosis, que habla de vaciar algo, de extraer toda la esencia de lo que es y dejarlo sin nada. Eso fue lo que hizo Cristo. Se vació, se despojó de sí mismo. ¿Cómo? Siendo un siervo. Esto de siervo es esclavo, esa es la palabra literal. Sirviendo a la misión que tenía. Y este siervo era la propiedad de un amo y debería obedecerle, agradarle. La vida y bienestar de un esclavo dependía totalmente de su amo, ¿verdad? Entonces vemos que aquí Cristo tenía total dependencia de Dios y en eso es que decide vaciarse de sí mismo, ¿verdad? Y esto del servicio, hermanos, es esencial para el cuerpo de Cristo. Cuando servimos a otros, estamos edificando a la iglesia. Esto lo vemos en 1 Corintios 14, 12, hablando acerca de los dones, hablando acerca de cómo cada uno de nosotros tiene una serie de dones que el Señor nos ha dado y estos dones funcionan cuando es para la edificación de la iglesia. No es que tengamos, ¿verdad?, algo especial para nosotros mismos o para el mundo, sino que esos dones únicamente están diseñados para que los ejerzan edificando a la iglesia de Dios. Y estamos mostrando, con ese servicio, estamos mostrando el amor de Cristo al mundo también, hermanos. Lo vemos en Juan 13:35 también. Cómo es que el testimonio al servirnos los unos a los otros tiene un impacto y que los demás están observando. ¿Cómo es que podemos servir en nuestra iglesia local? Muchas formas de servir, hermanos. Podemos servir en ministerios particulares, especiales, específicos. Podemos ayudar con las tareas de la iglesia. Simplemente podemos ser amables, ¿verdad?, serviciales con los demás, con los miembros de la iglesia. Y debo decir, hermanos, que estos pocos días que el Señor nos ha permitido, a mí, su servidor, al equipo, hemos visto el servicio de ustedes, por los cuales estamos bien agradecidos, la forma en la que sacrificialmente han dedicado su tiempo para nosotros. Estamos agradecidos con el Señor por eso.
Y eso es lo que refleja este servicio. Eso es ejercer el servicio en la iglesia. Buscar el bien del otro más allá del nuestro. Y la verdad es que ha sido de mucho ánimo para nosotros el ser expuestos a eso, a ese sentir propio, ¿verdad? Pero vemos que el servicio se puede evidenciar en la acción de Cristo de renunciar a su divinidad para asumir esa condición humana, ¿verdad? Añadir humanidad a su deidad. Y este en sí es el acto de vaciamiento que estamos mencionando, y eso ilustra el grado de compromiso de Cristo con su misión redentora. Hermanos, nosotros a veces tenemos que humillarnos para hacer algo, y nos cuesta. A veces en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, creemos que tenemos mérito propio por algo. No lo tenemos. Y debemos estar conscientes de eso. Debemos estar conscientes de que debemos de vaciarnos de nosotros mismos y buscar el bien común de los demás. El tercer aspecto del amor sacrificial de Jesucristo a los suyos, que nos invitan a seguir su ejemplo, es la obediencia. Y eso lo vemos plasmado en el versículo 8 que ya leímos. El versículo dice que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este pasaje, hermanos, podemos verlo de forma distinta, porque podemos verlo y podemos martirizar, o podemos pensar que pobrecito Cristo, ¿verdad? O algo. Nuestra mente pecaminosa nos puede llevar a victimizar a Cristo. Y esto no es lo que nos dice este pasaje. Este pasaje nos dice que Cristo voluntariamente, buscando la obediencia del Padre, siendo el único que podía cumplir este objetivo de dar su vida por nosotros, de cumplir la ley enteramente, vivir una vida perfecta y dando su vida por la cruz, en la cruz por nosotros, era algo que solamente Él podía realizar. Y eso es lo que vemos de la obediencia de Cristo, obediencia hasta la muerte. Podemos pensar un poquito, hermanos, de la pasión de Cristo, ahí descrita en los evangelios. Vemos cómo es que fue maltratado, ¿verdad? Fue humillado por los soldados, fue golpeado. Y cuando Cristo fue amenazado de que un soldado lo iba a golpear, o sea, Cristo ni siquiera levantaba las manos para defenderse. Él sabía que cada golpe, cada latigazo y cada acción en su contra, todo eso era el precio que debía pagar Él. Y Él lo asumió, haciéndose obediente hasta la muerte. La forma en la que llega Cristo a la cruz, hermanos, el último aliento, literalmente lo llevó a la cruz. De forma obediente, de forma consciente, de forma voluntaria. Esa es la obediencia de Cristo reflejada, la obediencia al Padre. Y esta es la tercera característica del servicio de Cristo, la obediencia. Cristo se hizo obediente a la voluntad del Padre, incluso a la muerte, como lo vemos aquí. Y esa obediencia, hermanos, es esencial para el servicio acá en la iglesia. Cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, estamos sirviendo a los demás de la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Muchas veces tal vez nuestra actitud no es la apropiada, pero no deje que eso, hermano, le afecte. No deje que eso afecte su servicio a Dios, porque finalmente no es un servicio al pastor, no es un servicio a la iglesia, que implícitamente está, pero es más bien un servicio a Dios, ¿verdad? Pero a veces nos preguntamos, ¿cómo es que se ve esa obediencia? ¿O cómo podemos ser obedientes a esa voluntad de Dios? Bueno, podemos pedirle a Dios que nos revele su voluntad para nosotros. Eso nos puede ayudar a ser más obedientes. Podemos también buscar la sabiduría de Dios en su palabra, a través de la oración, de igual forma. Y vemos, hermanos, que
Si acaso no entendemos que debemos ser obedientes, sumisos, esclavos a Dios, algo en nuestra teología no está bien. Y debemos de examinarnos. Debemos de estar conscientes y debemos de estar preparados para ofrecer esa obediencia a nuestro Dios. Y la verdad es que vemos esa obediencia de Cristo, ¿verdad? En su sumisión, en la voluntad, cómo se sometió voluntariamente al Padre, la vida perfecta que vivió, y esa obediencia representa la culminación de su servicio y su humildad, ¿verdad? Y en esto vemos varias implicaciones teológicas y prácticas, ¿verdad? Porque vemos que este pasaje acerca de Cristo afirma la preexistencia y divinidad de Cristo y su encarnación, pero enfocada a su misión redentora. Otra implicación acerca de la ética como creyente, o la forma de desarrollarnos como creyentes, es que este pasaje establece un modelo de conducta para los creyentes, basado en la humildad, basado en el servicio y basado en la obediencia. Esos son 3 pilares del vivir de un cristiano, hermanos. En el ambiente de la iglesia, este texto sugiere la unidad y el funcionamiento adecuado de la iglesia, y cómo es que todo eso depende de imitar y seguir este ejemplo de Cristo, ¿verdad? Todos los miembros ejerciendo estas virtudes y generando esta sinergia en la iglesia, ¿verdad? Siendo juntos, animándonos juntos, hombro a hombro, alcanzando el mismo objetivo de servir a Dios. También vemos que esta obediencia de Cristo a la muerte en la cruz se presenta como ese fundamento, ¿verdad?, de la salvación. Si no hubiera hecho Cristo si no hubiera seguido esa misión desarrollado, es que nosotros no hubiéramos tenido este regalo, ¿verdad?, de gran valor. A forma de concluir estos 3 aspectos, hermanos, acerca de visualizar el ejemplo de Cristo y la forma en la que vivió su vida perfecta, la forma en la que se humilló, la forma en la que sirvió, la forma en la que obedeció. Vemos ese amor sacrificial, vemos que se manifiesta en estos 3 aspectos de su vida. Y este ejemplo de Cristo, hermanos, este ejemplo de ver lo que ha hecho y entender las implicaciones de su muerte y su encarnación y su muerte en la cruz, es el que nos debe de motivar a esforzarnos para vivir una vida que le agrade a Él, una vida que esté repleta de humildad, servicio y obediencia. Y eso mayormente en esta iglesia local. Podemos ser humildes, podemos ser serviciales, podemos ser obedientes en otros lugares, ¿verdad? Obedientes a nuestros padres, obedientes a nuestros jefes, que es parte, eso también refleja en la humildad de la que estamos hablando. Pero mayormente, hermanos, estos 3 aspectos deben desarrollarse entre nosotros como creyentes. La verdad es que lo que debemos de estar pensando es que cada uno de nosotros busque seguir este ejemplo de Cristo y busque tener esa mentalidad, ¿verdad? Esa palabra haya, me gustaría que quedara remachada en nosotros, y que haya ese sentir en nosotros refleje el que nuestra mentalidad debe estar siempre enfocada a estos 3 aspectos del ejemplo de Cristo. Esta actitud y mentalidad, sirviendo los unos a los otros, será la forma de mostrar obediencia a Dios. Y hermanos, que el Señor nos dé gracia para realizar esta labor que no es poca, despojarnos, vaciarnos de nuestro orgullo y ver hacia arriba
y buscar el ejemplo de Cristo, tratar de mentalizarnos a pensar, ¿será que Cristo hubiera tenido este pensamiento? ¿Será que Cristo hubiera renegado de esta forma? ¿Será que Cristo buscaba algo para sí mismo? Todas esas cosas que a veces cruzan por nuestra mente, hermanos, nos impiden de desarrollar estas virtudes en nosotros. Y es por eso que este pasaje está totalmente empapado de las virtudes de Cristo. Hay varias aplicaciones en nuestra vida como creyentes de este pasaje, pero me gustaría, no sé la dinámica de la escuela dominical, pero si alguien tuviera un comentario o tuviera alguna pregunta, con toda libertad puede levantar su mano y trataremos de responderla. Pero en el Inter, tal vez entender un poquito acerca de cómo es que este servir es el que impulsa quiero decirlo en español, los ministerios de corto plazo. Cómo es que Grace, en este caso, como comentaba Stephen en la mañana, es quien procura ver las necesidades de nuestros misioneros, en este caso Bogotá, y escuchamos las necesidades de cada uno de ellos y convocamos a los hermanos. No tienen ni idea, hermanos, la cantidad de hermanos que quisieran estar con nosotros hoy, sirviendo, ayudándoles y teniendo comunión con ustedes. Son muchos los hermanos y cada uno de ellos ha mostrado su apoyo para este ministerio de corto plazo, con oraciones por meses, con apoyo financiero también, dando de su tiempo, realizando actividades para solventar los gastos, y todos unidos refleja lo que este pasaje nos ayuda a entender. Los hermanos no ven por el bienestar propio, sino que ven por el bienestar de Bogotá, en este caso. Los hermanos sirven allá para poder proveer a ustedes acá. Y la verdad es que lo hacen con una humildad y lo hacen con un servicio, siendo obedientes a lo que Dios determina que debemos estar haciendo nosotros, ejerciendo los unos por los otros. Entonces creo que este pasaje refleja en sí el aspecto práctico de los ministerios de corto plazo. De vuelta les agradecemos mucho por recibirnos con tanto cariño, con tantos gestos. Disculpen, ese tintico esta mañana está un poquito cargado, pero refleja, ¿verdad?, el cariño que nos tienen. Todas las conversaciones que hemos tenido con algunos de ustedes, vemos, la verdad es que el Señor está obrando en esta iglesia de una forma especial y nos alegra y nos llena de ánimo el saber que nuestros hermanos de acá de Bogotá están siendo animados, están creciendo, y nuestra oración va a seguir siendo esa, hermanos, que los dones que el Señor les ha dado sigan sirviendo y sigan sumando a la edificación propia de la iglesia. Bueno, pues oremos para concluir el tiempo, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el ejemplo que nos has mostrado en esta breve pero rica epístola, Señor, que nos muestra aspectos de nuestro Señor que nos dan luz, Señor, de cómo es que nosotros debemos desarrollarnos, Señor, en tu iglesia. Nos enseña, Señor, que el servicio a la iglesia debe ser caracterizado por la humildad, por el ser serviciales y por el ser, sobre todo, obedientes a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a desarrollar, Señor, o a mejorar estas cualidades en nuestras vidas. Señor, que seamos humildes,
Señor, que estemos dispuestos a servir, Señor, que busquemos intencionalmente esas oportunidades de servir a tu iglesia, Señor. Y que seamos, Padre, obedientes a tu voluntad, esa voluntad perfecta que tú has puesto en nosotros, Señor, que nosotros la conocemos. Ayúdanos a ser sensibles a ella, Señor, y amarte, Señor, de esa forma. Nuestra obediencia, Señor, es la única forma de mostrar el amor que te tenemos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, Señor. Si somos hijos, ayúdanos, Señor, a mostrar nuestra obediencia a nuestros padres para mostrar nuestro amor a ti, Señor. Si somos esposos, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Si somos esposas, Señor, esposas, ayuda a las hermanas, Señor, a crecer en tu palabra. A los esposos, Señor, a amar a las esposas. Señor, ayúdanos a encontrar esa obediencia santa, Señor, que venga de ti. Y que nuestro sentir no sea el de una tarea rutinaria al hacer nuestro servicio a la iglesia, que no sea como lo de un trabajo secular, Señor, que hay que estar haciendo las cosas de forma rutinaria, sino que sea una muestra de adoración, una muestra de agradecimiento por tu obra redentora en nosotros, Señor. Padre, la gloria solo es tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer en las características que nos acerquen más al modelo que nos has dejado a través de tus hijos, de tu Hijo, Señor, el cual está plasmado en este pasaje, Señor, que estudiamos. Que nuestro servicio a la iglesia sea una bendición para tu pueblo y para el mundo, Señor. Esa es nuestra oración, Padre. Gracias, te damos esto, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, hermanos.